Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Me van a confirmar si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Ok. Miren, el día de hoy vamos a hacer un refuerzo para poder también apoyarlos con justamente lo que es las actividades que faltaron desarrollar. Seguramente algunos ya lo hicieron, pero voy a intentar que después de esta clase, este gobierno especialmente pueda ser de alguna manera recordado, no como si fuera de quién es el bueno, quién es el malo. No vamos a irnos por ese lado. Vamos a intentar conocer las características y todo el contexto necesario para comprender qué pasó en este tiempo. ¿De acuerdo? Recuerda que la década, por eso te acuerdas que cuando inclusive hemos estudiado cuándo es una década, un siglo, ¿te acuerdas? Una década significa 10 años. ¿Por qué? Porque recuerda que Fujimori va a durar aproximadamente hasta el año 2000, desde 1990. Entonces ahí ya te das cuenta que es una década, ¿no? Bueno, para poder, como te menciono, recordar o contextualizarnos, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a estudiar a este gobierno no desde 1990, tenemos que estudiarlo desde 1975. Es más, me hubiera gustado con ustedes trabajar todo el proceso en el cual se va a desarrollar todos estos inconvenientes. Por ejemplo, recordemos que lo que más adelante se conocerá como Sendero Luminoso, esa organización terrorista, va a surgir justamente como una ramificación del Partido Comunista Peruano, ¿de acuerdo? Pero recuerden, ¿no? Van a, de alguna manera, pues, ¿no? A su manera van a intentar solucionar, porque seguramente ellos tienen una forma de solucionar los problemas del país. Decían, ¿no? De que los oligarcas no pueden tener la posesión de las tierras, que seguíamos en una condición semifeudal, ¿no? Que las tierras todavía le siguen perteneciendo a lo que es justamente los grandes terratenientes y oligarcas. Pero, bueno, aquí también me faltó también trabajar lo que es el gobierno de Velasco. Velasco es una persona muy importante, un general muy importante, quien él hace una primera reforma agraria. Y en esa reforma agraria se genera esta famosa frase: la tierra es del que lo trabaje. Con Velasco Alvarado los indígenas ya tenían tierras. El problema no era la tierra. El problema es que los indígenas no tenían capacidad para poder producir esas tierras. ¿Está bien? ¿A qué me refiero? Imagínate lo siguiente. Bimbo, ¿no? Es una empresa grande, ¿sí o no? Que realiza bastantes eh, panetones, panes, ¿no? Algunos dulces. Imaginemos que utilizamos la frase de la tierra es para el que lo trabaje. Ya no existe Bimbo y cada parte de la empresa va para un trabajador. ¿Ustedes creen que estos trabajadores de manera independiente van a tener buenos resultados como lo tuvo la empresa tal cual? Por lógica, no, ¿no? Porque obviamente que tú seas buen trabajador no significa que seas un buen empresario. No es como decir que tú seas un buen soldado, no significa que vas a ser un buen presidente, ¿sí o no? El caso de Andrés Avelino Cáceres, ¿te acuerdas? Bueno, esta es la forma en donde el partido, bueno, Sendero Luminoso, poco a poco va a comenzar a organizarse y surgir. Buenas tardes, profesor. Alejandrita, muy buenas tardes. Ahora, por un lado, Sendero Luminoso, que estaba surgiendo de manera silenciosa, pero no va a ser el único grupo terrorista que va a surgir. También por el APRA va a surgir un grupo terrorista que se llama el MRTA, que significa Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, grupo terrorista por parte del APRA. Y ahora, ¿por qué dirás, profesor? ¿Por qué este grupo sale por medio del APRA? Lo que pasa es lo siguiente. El APRA hubo un tiempo que fue considerado un partido político clausurado. Prohibieron al partido aprista participar. Era como si tú dijeras, tú eres aprista, tú eres igual a un delincuente. Y te podían llevar a la cárcel por ese motivo. ¿Por qué? Porque justamente después de lo que estábamos hablando de Leguía, ¿sabe quién iba a ser el presidente? Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro justamente va a ilegalizar al partido aprista. Y entre las personas pues, del partido aprista van a comenzar a surgir
Personas que van a decir, no, el APRA rebelde. El APRA tiene que seguir teniendo una posición clara, firme. Se van por un lado. ¿Y ese lado cuál va a ser? El movimiento revolucionario Tupac Amaru. Pero no todos van a querer ir por ese lado. Otros van a decir, no, el APRA tiene que desarrollarse, modernizarse, evolucionar. ¿Cómo lo hacemos? Por vía de la democracia, la libertad, entre otras cosas. Y ahí va a surgir el APRA más pacífico. O sea, el APRA se acaba de dividir. Un APRA violento, que querían seguir así, ¿no? Con esa personalidad heroica, ¿no? De que yo, sabes, que yo he sido aprista cuando ha sido ilegal. Mientras que los otros dicen, no, yo no quería tener esa personalidad porque yo quería un APRA más democrático, más libre. Y Alan García, adivinen cuál posición va a estar. ¿En el APRA rebelde o el APRA democrático? El APRA rebelde. Aunque no lo creas, en el APRA democrático. Porque en el APRA rebelde, ¿quién va a surgir? El grupo terrorista que te estoy mencionando. ¿De acuerdo? No vayan a confundir a Sendero Luminoso con el MRTA. Sendero Luminoso es de características socialistas o comunistas como tal. Mientras que el MRTA tiene un pasado aprista. ¿De acuerdo? Y recuerda que no podríamos decir que Hay es igual a Mariátegui. Lo mismo no podríamos decir que Sendero Luminoso es igual al MRTA. Ahora, una gran diferencia también entre Sendero y el MRTA es que Sendero no tenía ningún problema en hacer daño también a la gente, a la población. Por eso están los asesinatos de Lucanamarca, si no me equivoco, donde habían asesinado a mucha gente. ¿Cómo? Sendero ¿no? había asesinado a unos militares, se pusieron su ropa, fueron al pueblo y dijeron, vengan, vengan, estoy buscando gente que quiera luchar contra Sendero. Y muchos campesinos, pensando que eran militares, lo siguieron a estas personas y al final ellos dijeron, así que tú eres un soplón, ¿no? Y a toditos los asesinaron. Es una catástrofe la de Lucanamarca. Búsquelo, búsquelo. La tragedia de Lucanamarca. O sea, Sendero no tenía ningún problema en matar personas. Mientras que el MRTA no gastaba su tiempo matando personas. Ellos buscaban a personas importantes, alcaldes, grandes generales, diplomáticos. A ellos no les interesaba hacer daño a la gente común. Por eso te das cuenta que hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, el tema del terrorismo, ¿por qué yo digo que empieza con Belaúnde? Porque en este gobierno comenzaron a darse algunas actividades terroristas, como por ejemplo los asesinatos de algunos perros que fueron colgados en algunos postes. Belaúnde decía, bueno, no será un grupito, pues que no será nada importante. ¡Ja! Ese grupito, ¿en qué momento va a estallar? En el gobierno de Alan García, 1980. Ahí estalla. ¿Y por qué estalla? Por este problema, la inflación. La inflación de Alan García va a generar una condición, un contexto adecuado para que la gente quiera reclamar. Ahora, profesor, ¿cómo es eso de la inflación? Recuerda, inflación se da cuando tienes más dinero que productos. Eso es inflación. Cuando tú tienes mucho dinero y muy pocos productos, eso es inflación. Cuando tienes más dinero de lo que tú puedes justificar, es inflación. Y en el caso de Alan, profesor, ¿por qué Alan genera una gran inflación? Estos son los motivos. Primer motivo, Alan García estaba trabajando con la Constitución del 79 y en la Constitución del 79 el Banco Central de Reserva no tenía autonomía. El banco le pertenecía al Estado. ¿Qué hacía Alan García? Y mira, qué curioso, en esos tiempos habían constantes manifestaciones, huelgas, ¿no? El sector salud especialmente. Querían implementar hospitales, grandes, ¿no? Lo que es maquinarias, etcétera. Alan García decía, ya, ¿cuánto necesitan? ¿Cuánta plata? Decía, ya, imaginemos, 2 millones. Alan García le decía al banco, ¿sabes qué? Imprime 2 millones. Pensaba que a ese gobierno se le llamaba por eso el gobierno de la maquinita, ¿no? Pensaba que solamente imprimiendo dinero iba a ser la solución, pero no fue así. Primer motivo, exceso de dinero que no se podía justificar.
Segundo motivo, Alan tuvo la grandiosa idea de pensar que se podía recuperar nuestra economía, ¿sabes cómo? No pagando la deuda externa que tenía el Perú. ¿Y eso qué produjo? Alan García no paga una deuda, hace que los empresarios digan, ¿sabes qué? En este país no es conveniente invertir, porque ¿qué tal si mañana más tarde nos votan? ¿Nos van a pagar lo que nos deben? ¿Tú como empresario invertirías en este país? No. Definitivamente no, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué crees que? Segundo motivo, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay trabajo, hay desempleo y la gente no tiene dinero para comer. Segundo motivo por el cual se da una gran inflación. ¿Te das cuenta cuántos problemas están ocurriendo, se están sucediendo, se están acumulando? Y por ese motivo, especialmente en Alan García, se van a dar estas grandes manifestaciones y Sendero Luminoso va a aparecer con fuerza, porque ya se generaron las condiciones. Dímelo, Anita. Profesor, ¿inflación y hiperinflación no son lo mismo? No son lo mismo. Inflación es cuando de alguna manera la moneda, ¿no?, pierde su valor, pero todavía no es algo exagerado. Hiperinflación es cuando tú ya sobrepasaste los límites. Y en el caso de Alan García, muy bien dicho, Luanita, me has hecho acordar, no podríamos hablar de una inflación. En el caso de Alan García es una hiperinflación la que se desarrolló. ¿Por qué crees que hoy en día ya no existen los INTIs? Antes, 10 millones de INTI valían en la actualidad un sol. Para que más o menos tú tengas una idea de qué tan valiosa era nuestra moneda en aquel entonces. Antes, para poder comprar pan, tú tenías que hacer cola desde las 4 de la mañana. ¿Y sabes qué era lo más gracioso? Que tú podías comprar según la cantidad de personas que habían en tu casa. Porque no había pan para estar derrochando. Imagínate. Y tercer motivo del que ocurrió también la inflación por parte de Alan García. Alan García tuvo la magnífica idea de decir, bueno, o pensar, bueno, no pago mi deuda externa. No hay inversión. Estoy pidiendo dinero al banco cuando no tengo manera de justificarlo. Y ahora hay pocos productos. ¿Qué hago? Alan García tuvo la magnífica idea de decir, bueno, si hay pocos productos y mucho dinero, lo mejor que puede hacer el Estado es controlar los precios. Controlar, regular los precios. Eso va a ser ya lo que va a provocar una hiperinflación. ¿Por qué, profesor? Pasa lo siguiente, imagínate, el ejemplo de la fresa. Tú sabes que a veces la fresa, ahorita creo que la fresa, ¿cuánto te lo venden? 4 soles, ¿sí o no? 4 soles, 3 soles el kilo. Ustedes van al mercado, ¿cierto, chicos? O no compran. En mi caso pasa un camión que vende fruta y mi tía a veces también llama a ese camión para que venga a vender fruta, pero normalmente habla así de que depende de su estado, está caro o está barato. Claro, cuando es momento de cosecha, ¿no? Hay bastante fresa. Si hay mucha fresa, obviamente la fresa va a estar barata, ¿no? Porque estamos en tiempo de fresas. Pero si estamos más o menos por febrero, marzo, donde todavía no se cosecha las fresas, hay pocas fresas, ¿la fresa va a costar más o va a costar menos? Más. Por Más. lógica, ¿no? Por lógica. Regular los precios o controlar los precios es que la fresa no pueda regular de manera natural su valor. El Estado dice, la fresa va a costar 4 soles todo el año, no me importa si hay cosecha, no me importa si no hay cosecha, no me importa si falta plata, no importa, pero la fresa cuesta 4 soles. ¿Tú crees, tú crees que eso es una manera de solucionar los problemas de la falta de No. productos? Ya te imaginarás cómo es que poco a poco las cosas se están descontrolando, pero de manera descabellada, ¿cierto? Por eso, con estas condiciones, la gente, ¿qué pasaba? Comenzó a pasar hambre, comenzó a pasar miseria, comenzaron a haber despidos masivos. Porque como ya no había inversión, no habían empresas. Como no habían empresas, ¿para qué quiero trabajadores? Si no hay empresas para que los contraten.
Las personas, aparte de no tener dinero, ahora no tienen trabajo. Imagínate. Es por ese motivo que empieza a surgir estos movimientos terroristas, porque estos movimientos comenzaron a proponer de que la solución la tenían ellos, y no por medio de la democracia, sino por medio de un golpe de Estado. ¿Cómo? Muy simple. Sacar a todos los corruptos y obviamente, ¿no? Seguramente ellos tenían un plan de quién tenía que dirigir el país. Hasta el momento, ¿me están entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Seguro, mira, una buena contextualización acabamos de hacer. Según todo esto que está ocurriendo, que está surgiendo, que está pasando, no se preocupen que los que no han podido ingresar a todo, la clase está siendo grabada. Bueno, según todas estas condiciones que se acaban de generar, aparece el chino, pues, ¿no? Aparece el chinito. ¿Y el chinito qué dice? Bueno, el chinito dice, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a tener que solucionar el tema del... En aquel entonces, ¿no? En la actualidad, al nuevo presidente, ¿qué se le exigía? Que dé solución al tema de las vacunas, que dé solución al tema de lo que es el sector salud, sector económico, sector educación, ¿no? Eso es lo que se le pedía. En aquel entonces, ¿qué era lo que pedía la gente al presidente? Solucionar el problema económico de la hiperinflación dejada por Alan. Pero que no empezó con Alan, empezó con Belaúnde. ¿Por qué? Porque Belaúnde fue el que hizo la Constitución del 79 y en esa Constitución el Estado, ¿qué podría hacer con esa Constitución? El Estado podría tener empresas. El Estado podía intervenir en los bancos. El Estado podía regular los precios. Y el Estado tenía que garantizar una cantidad de derechos. Pero tú sabes que los derechos no son gratis, ¿sí o no? Alguien tiene que pagar, ¿sí o no? Por ejemplo, si una persona va al seguro y no paga nada, no es porque eso sea gratis. Alguien paga por eso, ¿sí o no? ¿Y quiénes son? Somos todos nosotros. Cuando tú pagas tus impuestos, esos impuestos, el Estado ¿no? lo dirige a ciertos sectores y por eso es que muchas personas no pagan nada. Pero no significa que no tenga un valor, solamente que otras personas están pagando. Y si hay más derechos que ingresos, ¿tú crees que estamos en una buena situación? Difícil, ¿no? Un poco difícil. Te voy a mostrar algo. Me van a decir si pueden ver esta imagen, ¿de acuerdo? Justo he descargado una comparación de las constituciones. Muy interesante. Miren, ¿pueden ver esta imagen? Sí, profesor. Miren lo que pasa. A ver. La comparación de la Constitución del 79 con la del 93. ¿Por qué la del 79? Bueno, esta es la anterior, ¿no? Esta es la penúltima, y obviamente la del 93 es la última que hasta hoy en día sigue dirigiendo. Mira, en la Constitución del 79, mira, reconoce el trabajo como fuente principal de la riqueza. Reconoce el trabajo. Ok. La del 93 no reconoce el trabajo. Estabilidad laboral. En la del 79 las personas tenían mucha seguridad laboral. Inclusive tú podías pedirte, no sé, vacaciones por medio año. Te daban tus vacaciones y te pagaban. Porque obviamente es un derecho para ti, ¿no? Y dice que solo puede ser despedido por causa justa. O sea, tenías que justificar la causa. Pero profesor, ¿y si la empresa está en bancarrota, lo puede despedir? No, porque él tiene un derecho a la estabilidad laboral. En la del 93, eso ya no importa. Eso ya no importa. El trabajador puede ser despedido si el empresario así lo dispone. Y obviamente el empresario va a despedir a la gente dependiendo a qué bien le vaya la empresa, ¿sí o no? Si la empresa está hasta las caiguas, obviamente no va a estar contratando más gente, ¿no? Participación de los trabajadores en la gestión, utilidades y propiedad. Mira, reconoce el derecho de los trabajadores en participar en la gestión y utilidad de las empresas. ¿Qué significa? Que las empresas tenían que garantizar que los trabajadores puedan organizarse y también participar en las actividades de las empresas. En pocas palabras. O sea,
podríamos decir que tenían parte de propiedad de las empresas, los trabajadores. ¿Tú crees que con esas condiciones las empresas van a poder surgir? Difícil, ¿sí o no? Un poco difícil. Imagínate que tú haces tu empresa de, no sé, de helados. ¿Y cuántas personas van a estar asociadas? Imagínate, entre 20 personas. Los 20 van a invertir. ¿Cuántos helados vendes al día? Solamente 10. ¿Tú crees que va a poder haber ganancias en esas condiciones? En la del 93 ya no importa eso. Las empresas son las encargadas de dirigir ahora. Igual remuneración por igual trabajo. Todos los hombres y mujeres reciben el mismo salario. En la del 93 eso ya no importa. El salario va a depender dependiendo al tipo de trabajo que realices. O sea, si te das cuenta, la del 79 te da muchas cosas, ¿sí o no? Bastante derechos, ¿sí o no? Mientras que la del 93, ¿por qué le va a quitar los derechos? No es que quiera hacer mal o quiera afectar a la gente. No había plata para poder seguir manteniendo todas esas formas de trabajo. Por eso en la del 93, obviamente, pues, ¿no? Cuando hablamos de la Constitución del 93 creada por el gobierno de Fujimori, ¿no? Algunos dirán, bueno, es una constitución que nos hizo mucho daño, ¿no? Hizo vender muchas empresas nacionales, ¿no? Le quitó muchos derechos, la persona la pasaron mal. Sí, definitivamente. Pero eso en algún momento tenía que suceder, porque las personas vivían en una fantasía. No van a esperar, pues, que viviendo en tantos derechos, y cuando el Estado no puede tener tantos gastos, ¿no? Va a seguir endeudándose, y eso es un ciclo que nunca acaba. Por eso ahí hubo que ser, o que suceder lo que es ese Fujishok, que no fue por un plan de Fujimori, fue una copia de Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa fue el honesto, el que dijo, para solucionar la hiperinflación, voy a hacer un shock económico. Eso le jugó la presidencia a Mario Vargas Llosa. Fujimori dijo, no, yo no voy a hacer ningún shock, no es necesario, yo lo soluciono de otra manera. 3 años después hizo su Fujishok. Y en el Fujishok quita derechos, las empresas son rematadas. ¿Por qué son rematadas? No es porque, no es porque le caía mal a los empresarios y dijeron, no, ¿sabes qué? Véndanlo. Es porque el Estado había hecho llegar a una especie de quiebra a una gran cantidad de empresas. Las empresas perdían más de lo que ganaban. ¿Tú crees que una empresa que pierde más de lo que gana va a ser vendida a su precio original? No. Lógico, ¿no? Para que tú Sí. más o menos, más adelante seguramente te van a decir, ¿no? Fujimori, ¿no? Saqueó al país, remató las empresas. Pero eso no te pueden decir sin antes contextualizarse en qué momento estábamos pasando. Y el momento era la fantasía, una fantasía económica. Las personas vivían en un momento y con unas condiciones que no debieron vivir. Y por eso, por ese engaño, practicado especialmente por Alan, ¿no? Que intentó llevarse bien con todos a cualquier costa, generó esos problemas económicos que nos trajeron mala pasada. Con la del 93 eso se va a solucionar. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahora, el conflicto con el Ecuador se va a dar por un tema limítrofe. Eso yo ya te conté, así que no te voy a mencionar nuevamente eso. La red de corrupción, tú ya sabes acerca del tema de, ¿no? de la red de corrupción por parte de Vladimiro, que era justamente un íntimo de Alberto Fujimori. Pero la corrupción no solamente se dio de esa manera. El chino, en la década del chino de Fujimori, comenzaron a aparecer una gran cantidad de periódicos. Aparecieron una gran cantidad de periódicos y muchos de estos periódicos se le llamaban, ¿sabes cómo se le llamaban a esos periódicos? Le llamaban periódicos chicha o también periódicos amarillistas. Algo así como Cuarto Poder, que dijo que tiene unos audios bombas y al final creo que se le escuchó al presidente decir que su mamá cocina rica comida chiclayana, no sé. Algo así, Ajá. ¿no? Son periódicos tentadores nomás. Pero bueno. Sí, Alejandrita, ve nomás, no te preocupes. Intenta no demorar para que no te pierdas. Ahora, ¿por qué, profesor, surgieron todos estos periódicos? Porque recuerda,
el gobierno de Fujimori fue un gobierno autoritario. Y cuando te dicen la palabra autoritario significa que acepta o no acepta la oposición. ¿De acuerdo o no? Un gobierno autoritario, ¿acepta o no acepta la oposición? Como el caso de Leguía, que también era un gobierno autoritario. ¿Acepta o no acepta? ¿Qué dicen, chicos? Chicos, No. no acepta. Claro, por ejemplo, Leguía, ¿te acuerdas cómo solucionó el tema de la oposición? ¿No? Los mandaba a la cárcel o los becaba, ¿no? Para que vayan a estudiar a otros lugares. ¿Sabes cuál fue la técnica de Fujimori? Fue diferente. Si tú te oponías a Fujimori, él te destruía, pero no en vida. Si te destruía en vida, lo hacía, pero no acababa ahí. Te destruía también moralmente hablando. ¿Cómo es eso, profesor? Imaginemos que tu profe hubiera sido un opositor de Alberto Fujimori, ¿de acuerdo? Ya imagínate que al día siguiente tú lo ves al profesor que sale, ¿no?, en los periódicos. Profesor muere en un hostal. Y dice, ¿no? Y mencionan que entró con, no sé, 4 personas, que no sé qué cosa, que de repente, ¿no? Eran, no sé, ¿no? Personas que de otros gustos, ¿no? O sea, y dice, lo encuentran con 4 hombres en un hostal, ¿no? Y muere, no sé, ¿de qué manera? Imagínate, pues, ¿no? Imagínate, ¿con qué intención hace eso? Con la intención de hacer saber que esa persona no era lo que esperaba. Pero muchos de esos anuncios, muchas de estos problemas, hicieron mucho daño a muchos políticos. Imagínate cuántas familias se destruyeron por culpa de Fujimori y toda esta forma de hacer daño a su oposición. Imagínate, imagínate nomás. O sea, es otra forma, ¿no? Pero hace daño. Por eso era autoritario, ¿no? Los diarios Chincha. El tema de los Vladivideos, la compra, se compraban inclusive periodistas, ¿sí? Periodistas, alcaldes, jueces. Era un escándalo, ¿no? Pero era justamente para poder, en este caso, tener el poder. Tú sabes que inclusive tuvo el descaro de que en las elecciones del año 2000 manipuló todavía descaradamente las elecciones, ¿no? Estaba por perder Alberto Fujimori, Alejandro Toledo comenzó a pasarlo. De la nada se cortó el cable. Se cortó el cable. Y cuando vuelve, de la nada, Alberto Fujimori le sacó una gran ventaja y Alejandro Toledo estaba abajo. Entonces decían, ¿qué pasó? Eso fue un escándalo. Por eso, con esa justificación, Alejandro Toledo hace su marcha de los 4 suyos, y bueno, pues, ¿no? Tú ya sabes lo que va a pasar. Alberto Fujimori, ¿no? Todavía quería defenderse, ¿ah? Pero en este momento, Popio Olivera muestra los Vladivideos. Y ahí ya con eso, ¿qué va a hacer Alberto Fujimori? Tuvo que escaparse a Japón, ¿no? Caleta, muy caleta, y renuncia por fax, ¿no? ¿Ya qué va a hacer ya? Pues? ¿Qué va a hacer? Pero bueno, esto es un poco de lo que te quería mencionar como un pequeño refuerzo. Y tú ya sabes que Valentín Paniagua pues no va a ser presidente durante un añito para poder encontrar respuestas y también garantizar las futuras elecciones donde va a ganar Alejandro Toledo. Chicos, ingresen por favor al mismo link para poder continuar. No demoren, por favor.